Les decía antes que lo que teníamos que contarles hoy es el primer fuero, la primera carta de hombres libres que aparece en la Reconquista. Bueno, es una historia preciosa. Verán, entre guerras y convulsiones, las que hemos venido contando aquí estos días, la repoblación cristiana del norte iba adelante. Los colonos seguían llegando al sur de la cordillera cantábrica para crear nuevas poblaciones. Y en una de estas nuevas poblaciones aparece un documento de valor incalculable. Es la Carta Puebla de Brañosera de 824, que se considera como el primer fuero municipal de España. La firman el conde Munio Núñez y su esposa Argilo, y gracias a ese documento sabemos muchas cosas sobre quiénes fueron los pioneros. Una auténtica ventana abierta a la España del siglo IX. Vamos a verlo. Recordemos cómo estaba el paisaje. Desde finales del siglo VIII, cántabros, vascos y asturianos están deslizándose a través de las montañas hacia las tierras altas de Castilla. A pesar de la incesante amenaza musulmana, los colonos persisten en su objetivo. En el este, junto a Álava, llegan a los valles de Mena, Losa y Tobalina hasta la Bureba de Burgos. En el centro, al pie de Cantabria, toman tierras en los valles donde nace el Ebro y hasta el norte de Valencia. Conocemos muy bien el sistema, aquí lo hemos explicado, pero lo vamos a repetir. La cosa consiste en que clanes de campesinos libres llegan a un territorio, hacen la presura, que es como se llama la toma de tierras, lo escalivan, es decir, lo descuajan, le quitan las piedras, los troncos y tal, y así se convierten en propietarios. Lo hemos visto hacer a Levato y Muniadona en el Valle de Mena, a sus hijos Vítulo y Hervigio en Espinosa, al obispo Juan en Valpuesta, lo hemos contado aquí. Bueno, pues lo mismo debía estar ocurriendo en otras áreas del sur del Reino de Asturias, aunque la historia no nos haya conservado en esos otros casos los nombres de los pioneros. Aquí y allá surge una pequeña iglesia, en torno a ella tierras y cabañas, sus moradores construyen o rehabilitan un molino, roturan y siembran sus parcelas, crean una comunidad de aldea, y así van haciendo la vida en espacios hasta entonces mudos. Y la Iglesia actúa siempre como pivote de la repoblación. No es que se convierta en propietaria de las tierras, aunque se le reconocen diversas propiedades, sino que son los abades y obispos quienes se encargan por delegación regia de la función judicial y administrativa. Los clérigos son, además de campesinos, los garantes de que las presuras se ajusten a derecho, de que nadie traspase los límites de sus tierras, de que nadie abuse del vecino y también de que la organización económica funcione. El control de los derechos de paso, portazgo, y de su uso de los montes, montazgo, la prestación de servicios de defensa, anubda, castellería, soldada, se llama así todas estas Eran cosas. los nombres que tenían los impuestos de la época, claro, y algún otro como infurción, que luego veremos. Bueno, en algún otro momento, muy temprano también, en el paisaje de estas comunidades de aldea empiezan a aparecer los condes. Los condes con la misión expresa de representar al rey y defender a los campesinos. La del conde es una vieja institución europea, tanto romana como germánica. El comes es el que va en la comitiva del jefe, un hombre de confianza para la guerra y para la paz. El comes, condes del rey de Oviedo, eran sin duda los guerreros que regentaban los castillos de la frontera oriental del reino, donde nace Castilla, y uno de esos condes, Munio Núñez, deja inscrito su nombre en la historia por ser el primero que firma una Carta Puebla, es decir, un documento que reconoce las propiedades y los derechos de los campesinos. Vamos a poner la lupa en un punto muy concreto del mapa, Brañosera, en el límite entre Cantabria y Palencia, equidistante de Reynosa y Aguilar de Campoo. Hoy eso es un parque natural, el de la montaña palentina. En el siglo I a.C., aquí estuvo asentada, eso dice el fuero, la ciudad celtíbera de Badinia, escenario de sangrientos choques entre cántabros y romanos. Ahora, en el momento de nuestro relato, hacia 820, no hay nada, solo brañas, es decir, altos pastos de verano y osos. Brañas y osos, Brañosera. Brañosera, que de ahí viene el nombre. Bueno, no hay nada hasta que empiezan a aparecer nuestros colonos. Vienen de Cantabria, más concretamente de Malacoria, que es la actual Mazcuerras, no lejos de Cabezón de la Sal. Por el valle, mira, donde era Santillana, delantero centro aquel. Bueno, por el valle del Saja,
o por el camino de Reynosa y después siguiendo el nacimiento del Ebro, habrían podido viajar hasta este paraje verde y fresco, nueva tierra de promisión. ¿Cuándo empezó exactamente la repoblación? Pues no lo sabemos. Hace muy poco, unos días atrás, acabamos de ver un ataque musulmán por esta zona, Pisuerga arriba. Podemos suponer que los primeros colonos empezarían a llegar hacia el 820 y lo que sabemos con toda seguridad es que en 824 el conde del lugar, Munio Núñez, junto con su esposa Argilo, firman la Carta a Puebla que reconoce a los colonos sus propiedades. Nunca se insistirá bastante en la importancia de estos documentos. No solo nos están diciendo quiénes fueron los primeros colonos y en qué año se asentaron, sino que además nos indican que estamos hablando de hombres libres, y esa cualidad va a ser decisiva para toda la historia posterior. Hasta entonces, la norma social en todo el mundo conocido y por supuesto en Europa era la estratificación social entre señores y siervos. El señor era el propietario y el siervo ponía su trabajo. En el Reino de Asturias el régimen común era el de la servidumbre, como en el resto de Europa. La repoblación al sur del Pirineo, como más tarde al sur de Galicia, se realizará en régimen de servidumbre feudal. La servidumbre no es la esclavitud, son cosas bien distintas, pero tampoco era la libertad. Por el contrario, esta gente que se va asentando aquí comparece como dueña de sí misma, como propietaria libre de sus tierras, y eso es lo que reconoce la Carta Puebla. ¿Qué quiere decir exactamente esa libertad? Bueno, no poca cosa. Los pobladores pueden administrar libremente sus tierras, sus propias tierras. Tienen derecho a cobrar impuestos a quienes quieran pasar por ellas o utilizar sus pastos. Tienen derecho a tomar como propiedad cualquier tierra del término en ganancias compartidas con el conde. Quedan exonerados de pagar otros impuestos o prestar otros servicios que los privativos del conde. En fin, y además todo eso se reconoce a cualquier persona que acuda a este territorio con carácter general. Bueno, ¿y el conde? El conde tiene sus propias tierras, pero no es propietario del territorio donde ejerce su jurisdicción, sino que solo es delegado del poder del rey. Por eso, por cierto, en Castilla no se va a desarrollar el feudalismo como sí ocurrió en Francia o en Inglaterra, y así van haciendo una sociedad de hombres libres. Y como el texto de la Carta Puebla de Brañosera es conocido, nada mejor que reproducirlo. Decía así: En el nombre de Dios, yo, Munio Núñez y mi mujer Argilo, buscando el paraíso y hacer merced, hacemos una Puebla en el lugar de osos y caza y traemos para poblar a Valerio y Félix, a Zonio, Cristuévalo y Cervello con toda su parentela, y os damos para población el lugar que se llama Brañosera, con sus montes y sus cauces de agua, fuentes, con los huertos de los valles y todos sus frutos. Y os marcamos los términos por los puntos que se llaman La Pedrosa y el Villar, y los llanos, y por Zorita, por Pamporquero, y por Cuevares y Peñarrubia, y por la hoz, por la que discurre el camino de los de Asturias y Cabuérniga, y por el hito de piedra que hay en Valverzoso, y por el Coto Mediano. Y yo, el conde Munio Núñez y mi mujer Argilo, os daremos a vosotros, Valerio y Félix y Zonio y Cristuévalo y Cervello, esos términos a vosotros y a aquellos que llegaren a poblar Brañosera. O sea, Valerio, Félix, Zonio, Cristuévalo, Cervello, y muy importante, la tierra queda para todos los que lleguen a poblar Brañosera. Conocemos a los primeros, que son estos nombres, pero luego llegarían más, sin duda, atraídos por esa nueva vida de hombres libres. Y a propósito de libertades, estos son los derechos y obligaciones que la Carta reconoce a las gentes de Brañosera. Y a todos los que de otras villas vinieren con sus ganados o por interés de pastar los prados de los pagos que se mencionan en los términos de esta escritura, los hombres de Brañosera les cobren montazgo y tengan derecho sobre aquellas cosas que se encuentren dentro de esos términos, la mitad para el conde y la otra mitad para el concejo de Brañosera. Y todos los que vinieren a poblar la villa de Brañosera no paguen anubda ni castellería, sino que tributen en cuanto pudieren por infurción del conde de esta parte del reino. Infurción, anubda, castellería, lo que antes veíamos eran los impuestos de la época. La infurción era un tributo personal que el campesino pagaba al conde. Entre otras cosas le pagabas la garantía de tu defensa, es decir, él tenía a los hombres con espadas para defenderte, ¿no? Es muy interesante eso que dice el fuero, que tributen en cuanto pudieren, que dice Munio. Es decir que no era como Hacienda ahora, que puedas o no te cascan. Bueno, por lo demás, Munio y su esposa Argilo, que por cierto, qué interesante es que en todos estos documentos siempre firma también la mujer.
¿Qué cosas? Bueno, digo que además Munio y su esposa se ocupan igualmente de su vida ultraterrena en el fuero, y así es como concluye la carta Puebla de Brañosera. Y levantamos dentro del espeso bosque de Brañosera la iglesia de San Miguel Arcángel, y yo, Munio Núñez, y mi mujer Argilo, para remedio de nuestras almas, donamos tierras de labor a los lados de dicha iglesia y para la misma. Y si algún hombre después de mi muerte o la de mi mujer Argilo contradijere al concejo de la villa de Brañosera por los montes o límites o contenido que en esta escritura se señalan, pagara antes de litigar 3 libras de oro al fisco del conde, y que esta escritura permanezca firme. Mira qué dato más interesante este otro, porque el conde habla del concejo de la villa de Brañosera. O sea, son 4 casas y 6 familias, ¿verdad? Pero ya hay un concejo de la villa. Y esto nos está diciendo que además del poder del propio conde, en ese pueblo hay un consejo de vecinos con autonomía suficiente para reconocer derechos de propiedad. Bueno, estamos a principios del siglo IX. En ningún otro lugar de Europa había nada igual. Esta carta Puebla de Brañosera es un documento de valor excepcional. Nos informa sobre los principios de la Reconquista, nos describe la vida de aquellas gentes, nos explica el origen de la organización municipal española. Es el primer fuero conocido en España, junto con el que Carlomagno otorgó a los godos e hispanos de Barcelona. Probablemente hubo otros, pero no han llegado a nuestros días. En todo caso, es literalmente una ventana abierta a nuestro pasado común. Andando el tiempo, todos los condes de Castilla confirmarán el fuero de Brañosera. Lo firmará Gonzalo Fernández, Fernán González, Sancho García. En cuanto a nuestro conde Munio, un descendiente suyo de igual nombre, Munio Núñez, liderará como conde de Castilla casi un siglo después la expansión hacia el Duero. Hoy, ¿sabes? La principal calle del pueblo de Brañosera, porque todavía existe ese pueblo, su principal calle es la avenida del conde Munio Núñez, como no podía ser menos. En fin, qué historia. Hasta entonces, la norma social en todo el mundo conocido y por supuesto en Europa era la estratificación social entre señores y siervos. El señor era el propietario y el siervo ponía su trabajo. En el Reino de Asturias el régimen común era el de la servidumbre, como en el resto de Europa. La repoblación al sur del Pirineo, como más tarde al sur de Galicia, se realizará en régimen de servidumbre feudal. La servidumbre no es la esclavitud, son cosas bien distintas, pero tampoco era la libertad. Por el contrario, esta gente que se va asentando aquí comparece como dueña de sí misma, como propietaria libre de sus tierras, y eso es lo que reconoce la Carta Puebla. ¿Qué quiere decir exactamente esa libertad? Bueno, no poca cosa. Los pobladores pueden administrar libremente sus tierras, sus propias tierras. Tienen derecho a cobrar impuestos a quienes quieran pasar por ellas o utilizar sus pastos. Tienen derecho a tomar como propiedad cualquier tierra del término en ganancias compartidas con el conde. Quedan exonerados de pagar otros impuestos o prestar otros servicios que los privativos del conde. En fin, y además todo eso se reconoce a cualquier persona que acuda a este territorio con carácter general. Bueno, ¿y el conde? El conde tiene sus propias tierras, pero no es propietario del territorio donde ejerce su jurisdicción, sino que solo es delegado del poder del rey. Por eso, por cierto, en Castilla no se va a desarrollar el feudalismo como sí ocurrió en Francia o en Inglaterra, y así van haciendo una sociedad de hombres libres. Y como el texto de la Carta Puebla de Brañosera es conocido, nada mejor que reproducirlo. Decía así: En el nombre de Dios, yo, Munio Núñez y mi mujer Argilo, buscando el paraíso y hacer merced, hacemos una puebla en el lugar de osos y caza y traemos para poblar a Valerio y Félix, Azonio, Cristuévalo y Cervello con toda su parentela, y os damos para población el lugar que se llama Brañosera, con sus montes y sus cauces de agua,
fuentes, con los huertos de los valles y todos sus frutos. Y os marcamos los términos por los puntos que se llaman La Pedrosa y el Villar, y los llanos y por Zorita, por Pamporquero y por Cuevares y Peñarrubia, y por la hoz, por la que discurre el camino de los de Asturias y Cabuérniga, y por el hito de piedra que hay en Valverzoso, y por el coto mediano. Y yo, el conde Munio Núñez y mi mujer Argilo, os daremos a vosotros, Valerio y Félix y Zonio y Cristuévalo y Cervello, esos términos a vosotros y a aquellos que llegaren a poblar Brañosera. O sea, Valerio, Félix, Zonio, Cristuévalo, Cervello, y muy importante, la tierra queda para todos los que lleguen a poblar Brañosera. Conocemos a los primeros, que son estos nombres, pero luego llegarían más, sin duda, atraídos por esa nueva vida de hombres libres. Y a propósito de libertad... La otra mitad para el concejo de Brañosera. Y todos los que vinieren a poblar la villa de Brañosera no paguen anubda ni castellería, sino que tributen en cuanto pudieren por infurción del conde de esta parte del reino. Infurción, anubda, castellería, lo que antes veíamos eran los impuestos de la época. La infurción era un tributo personal que el campesino pagaba al conde. Entre otras cosas le pagabas la garantía de tu defensa, es decir, él tenía a los hombres con espadas para defenderte, ¿no? Es muy interesante eso que dice el fuero, que tributen en cuanto pudieren, que dice Munio. Es decir que no era como Hacienda ahora, que puedas o no te cascan. Bueno, por lo demás, Munio y su esposa Argilo, que por cierto, qué interesante es que en todos estos documentos siempre firma también la mujer. ¿Qué cosas? Bueno, digo que además Munio y su esposa se ocupan igualmente de su vida ultraterrena en el fuero, y así es como concluye la Carta Puebla de Brañosera. Y levantamos dentro del espeso bosque de Brañosera la iglesia de San Miguel Arcángel, y yo, Munio Núñez, y mi mujer Argilo, para remedio de nuestras almas, donamos tierras de labor a los lados de dicha iglesia y para la misma. Y si algún hombre después de mi muerte, o la de mi mujer Argilo, contradijere al concejo de la villa de Brañosera, por los montes, o límites, o contenido que en esta escritura se señalan, pagara antes de litigar 3 libras de oro al fisco del conde, y que esta escritura permanezca firme. Mira qué dato más interesante este otro, porque el conde habla del concejo de la villa de Brañosera. O sea, son 4 casas y 6 familias, ¿verdad? Pero ya hay un concejo de la villa. Y esto nos está diciendo que además del poder del propio conde, en ese pueblo hay un consejo de vecinos con autonomía suficiente para reconocer derechos de propiedad. Bueno, estamos a principios del siglo IX. En ningún otro lugar de Europa había nada igual. Esta Carta Puebla de Brañosera es un documento de valor excepcional. Nos informa sobre los principios de la Reconquista, nos describe la vida de aquellas gentes, nos explica el origen de la organización municipal española. Es el primer fuero conocido en España, junto con el que Carlomagno otorgó a los godos e hispanos de Barcelona. Probablemente hubo otros, pero no han llegado a nuestros días. En todo caso, es literalmente una ventana abierta a nuestro pasado común. Andando el tiempo, todos los condes de Castilla confirmarán el fuero de Brañosera. Lo firmará Gonzalo Fernández, Fernán González, Sancho García. En cuanto a nuestro conde Munio, Dejamos los términos por los puntos que se llaman La Pedrosa y el Villar, y los llanos y por Zorita, por Pamporquero y por Cuevares y Peñarrubia, y por la hoz, por la que discurre el camino de los de Asturias y Cabuérniga, y por el hito de piedra que hay en Valverzoso, y por el coto mediano. Y yo, el conde Munio Núñez y mi mujer Argilo, os daremos a vosotros, Valerio y Félix y Zonio y Cristuévalo y Cervello, esos términos a vosotros y a aquellos que llegaren a poblar Brañosera. O sea, Valerio, Félix, Zonio, Cristuévalo, Cervello, y muy importante, la tierra queda para todos los que lleguen a poblar Brañosera. Conocemos a los primeros, que son estos nombres, pero luego llegarían más, sin duda, atraídos por esa nueva vida de hombres libres. Y a propósito de libertades, estos son los derechos y obligaciones que la Carta reconoce a las gentes de Brañosera.
Y a todos los que de otras villas vinieren con sus ganados o por interés de pastar los prados de los pagos que se mencionan en los términos de esta escritura, los hombres de Brañosera les cobren montazgo y tengan derecho sobre aquellas cosas que se encuentren dentro de esos términos, la mitad para el conde y la otra mitad para el concejo de Brañosera. Y todos los que vinieren a poblar la villa de Brañosera no paguen anubda ni castellería, sino que tributen en cuanto pudieren por infurción del conde de esta parte del reino. Infurción, anubda, castellería, lo que antes veíamos eran los impuestos de la época. La infurción era un tributo personal que el campesino pagaba al conde. Entre otras cosas le pagabas la garantía de tu defensa, es decir, él tenía a los hombres con espadas para defenderte, ¿no? Es muy interesante eso que dice el fuero, que tributen en cuanto pudieren, que dice Munio. Es decir que no era como Hacienda ahora, que puedas o no te cascan. Bueno, por lo demás, Munio y su esposa Argilo, que por cierto, qué interesante es que en todos estos documentos siempre firma también la mujer. ¿Qué cosas? Bueno, digo que además Munio y su esposa se ocupan igualmente de su vida ultraterrena en el fuero, y así es como concluye la carta a Puebla de Brañosera. Y levantamos dentro del espeso bosque de Brañosera la iglesia de San Miguel Arcángel, y yo, Munio Núñez, y mi mujer Argilo, para remedio de nuestras almas, donamos tierras de labor a los lados de dicha iglesia y para la misma. Y si algún hombre después de mi muerte, o la de mi mujer Argilo, contradijere al concejo de la villa de Brañosera, por los montes, o límites, o contenido que en esta escritura se señalan, pagara antes de litigar 3 libras de oro al fisco del conde, y que esta escritura permanezca firme. Mira qué dato más interesante este otro, porque el conde habla del concejo de la villa de Brañosera. O sea, son 4 casas y 6 familias, ¿verdad? Pero ya hay un concejo de la villa. Y esto nos está diciendo que además de